Bueno, pues bienvenidos aquí a esta conferencia, muchas gracias por estar aquí. Y en primer lugar, dos agradecimientos que son indispensables. El primero es para el Ayuntamiento de Villarrubia, por darme esta oportunidad de estar aquí hablando de cuevas, de mito, de magia, de misterios y de cosas que se van a relacionar con lo que tenemos en este pueblo. Y en segundo lugar, Antonio, porque fue el que me propuso la idea de venir aquí. Antonio, que es el gran descubridor de la Cueva de la Hiedra, y fue el que personalmente me llamó para estar hoy aquí hablando de este tema. Un tema que es muy interesante porque lo que hay en este pueblo, la Cueva de la Hiedra, nos conecta con algo muy antiguo. Algo muy antiguo. ¿Cómo de antiguo? Pues algo que es más antiguo que cualquier catedral, algo que es más antiguo que cualquier templo del mundo antiguo, algo que es todavía anterior a las pirámides de Egipto o incluso a los monumentos megalíticos. Es algo que estaba al principio de los tiempos, y es la caverna, la idea de la cueva. ¿Qué es lo que la cueva despierta en nosotros para que hayamos elegido ese lugar para hacer ritos, para hacer magia, para hacer iniciaciones, para convertirlo en el recinto sagrado en el que nos encontramos con lo sobrenatural? Imaginaos por un momento, esto es un ejercicio imaginativo, ¿vale? Imaginaos por un momento que sois una persona de la prehistoria, una persona que entra a la cueva. Es de noche. Tenéis como única fuente de luz una antorcha. No hay nada más. Es un mundo de oscuridad y silencio. Dos elementos que se han perdido y que eran muy favorecedores de lo sobrenatural. Penetráis poco a poco en la cueva. Y según esa antorcha va iluminando las paredes, veis cómo van apareciendo figuras ante vuestros ojos. Figuras animales, como esta que tenéis aquí. Figuras humanas, esquemáticas, cazadores. Pero según seguís avanzando por esa oscuridad, veis cómo esas imágenes se tornan en cosas que no son reales, o que en un principio no podrían ser reales, porque no existen en el mundo. Figuras como esta. Figuras que han sido interpretadas como brujos, como chamanes, como posiblemente los primeros intermediarios entre el mundo sobrenatural y el mundo material. ¿Por qué se han interpretado de esta forma? Porque hay paralelismos muy evidentes con figuras del chamanismo de siglos posteriores. Cuando hablamos de chamanismo, no tenéis que pensar en algo remoto de las cavernas. Sí que es cierto que es la primera manifestación espiritual de la humanidad, pero el chamanismo sigue vivo hoy en muchas partes del mundo. Sigue vigente. Y de hecho, cuando analizamos este tipo de culturas en las que el chamanismo está presente, nos encontramos los mismos elementos que en la época de las cavernas. Esos elementos animales, esas fases de metamorfosis animal, esos trances, estados alterados de conciencia, esa búsqueda de la trascendencia. Todo eso está en la cueva. Y todo eso se va a ir repitiendo una y otra vez a lo largo de las diferentes épocas por las que vaya pasando. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la cueva? Vuelvo a la pregunta que he hecho al principio. ¿Por qué la cueva? ¿Por qué no otro lugar otro lugar de un entorno natural? En la cueva hay dos grandes elementos. El primero nos enlaza con la mitología. En muchas mitologías, en la gran mayoría de ellas, de hecho, hay dos deidades, dos divinidades, que son los principios generadores de todo el cosmos. Uno suele ser masculino y otro femenino, que suelen ser el cielo y la tierra, porque son los dos elementos más amplios con los que, como ser humano, entras en contacto cuando estás en este mundo. Estos ejemplos que yo los he traído aquí de la mitología griega son Urano, el cielo, y Gea o Gaia, la tierra. La cueva representa esa entrada dentro de la tierra, pero no de la tierra, no entendamos la tierra como únicamente un aspecto geológico, sino como una divinidad, como algo sagrado, como algo que estaba ahí antes que tú y del cual tú procedes. Por tanto, cuando tú entras en la cueva, estás entrando en la diosa, y cuando sales de la cueva estás volviendo a nacer. En este sentido, la cueva tiene esa relación mítica de la diosa madre vinculada con la naturaleza, pero también con el renacimiento. En la cueva siempre hay un renacimiento. Quedaos con esta idea porque es muy importante y va a ir apareciendo a lo largo de toda la historia.
Estas imágenes de diosas de la tierra, de Gea, de Gaia, que los romanos luego identificarán con Ceres, que será la Demeter griega, diosas relacionadas con la cosecha, con los cereales, con los ciclos de muerte y renacimiento de la agricultura, va a ser algo también muy vinculado a los ritos iniciáticos. Lo veremos también más adelante. De momento, quiero que os quedéis simplemente con esa idea de muerte, renacimiento, de ciclos naturales, de la diosa, de la gran diosa madre, y de pues, esos procesos transformadores que te cambian y que aún a día de hoy, esto no es algo remoto, no es algo que ocurriese en la prehistoria, muchas culturas, muchas civilizaciones que siguen practicando el chamanismo siguen manteniendo como tradiciones vivas, siguen entrando a cuevas, siguen haciendo esos rituales que hacían nuestros antepasados en épocas prehistóricas y siguen encontrándose con lo sobrenatural dentro de las cuevas. Precisamente esto sobrenatural es lo que nos lleva al segundo punto. He mencionado que la cueva tenía dos aspectos. Este otro segundo punto tiene que ver con el árbol. ¿Por qué el árbol? ¿Qué tiene que ver el árbol con la cueva? También, al igual que se ha considerado en la gran mayoría de culturas que hay dos divinidades originales, el cielo y la tierra, también se ha considerado que la realidad está construida por tres planos. Y esos tres planos se suele utilizar la metáfora o el simbolismo del árbol. El árbol de la vida aparece en un montón de culturas también para representar esto. El plano superior es el plano que se asocia a los dioses, a lo divino. El plano intermedio es el plano que se asocia a nosotros, los hombres. Y el plano inferior es el que se suele asociar a las divinidades telúricas, a los muertos y a una serie de espíritus que generalmente pues, la tradición judío-cristiana llamó demonios. Normalmente, nosotros, por ese bagaje judío-cristiano, solemos ver este mundo inferior como infierno, en un sentido negativo, como algo maligno. Pero no era así en el mundo antiguo. El mundo inferior no es maligno, puede ser oscuro, pero no tiene ese componente malvado. La cueva, en este sentido, sirve de punto de entrada a ese universo telúrico, tónico, de los muertos, de los espíritus, pero no en un sentido en el que tú simplemente puedes verlo. No, también puedes interactuar con él. Y de hecho, tienes que hacerlo, si buscas ese tipo de conocimiento. También en muchas prácticas chamánicas, traigo ejemplos de ello, se va a hablar de este tipo de cuevas como portales a través del cual tú viajas a ese mundo y entras en contacto con una serie de entidades. Esto que nos puede sonar tan alejado de nosotros como en la prehistoria, no solo está, lo repito una vez más, en civilizaciones chamánicas actuales, pero también está presente en nuestra propia tradición judío-cristiana y en la raíz abrahámica de las religiones. Lo vamos a ver también. Esto que os traigo aquí es un ejemplo de tambores chamánicos que provienen de los Sami, del norte de Finlandia, de Laponia. Si os dais cuenta, representan estos tres niveles del mundo: el mundo superior, el mundo intermedio y el mundo inferior. Lo que es más interesante de esto es que no dibujan una separación total entre los mundos, sino que los mundos tienen aperturas. Esas aperturas, evidentemente, no son visibles para todo el mundo, solo para el chamán. Y solo se puede acceder a esas aperturas a través de lo que se llama en antropología estados alterados de conciencia, trances. Estos son conceptos del mundo Sami, del mundo finés, en el que se remarcan esas entradas. Lo curioso es que esas entradas no son entradas metafóricas, sino que son entradas físicas. Son entradas que tienen lugar en el mundo real. No es algo que ocurra en la imaginación del chamán. Y esas entradas repiten una serie de elementos comunes que los vamos a encontrar en prácticamente todas las culturas. La cueva, las raíces y, por relacionarlo con la conferencia que ha habido esta mañana, el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es el elemento primordial de contacto entre mundos. Cuando tú quieres hacer una ofrenda a los dioses, le echas el agua. Cuando tú quieres sanarte por medio de algo trascendente, recurres al agua. El agua tiene ese elemento mágico. Esto que veis aquí tan complejo, realmente no es tan complejo. Esto es un
un mapa real de experiencias que ha tenido gente a través de estos estados chamánicos de conciencia, estos estados de conciencia. Entonces estas personas lo que sienten es que hay tres mundos. Ellos parten del mundo intermedio y a través de diferentes lugares del mundo intermedio ascienden o descienden del mundo. Y lo curioso es que cuando ponen en común sus experiencias, estas experiencias que, por cierto, lo describen personas que no son chamanes, son personas que se han expuesto a experimentos antropológicos relacionados con el chamanismo para ver qué sienten y qué experimentan personas del mundo moderno cuando tienen experiencias de trance. Y coinciden. Siempre hay pequeñas cuevas, pequeños lagos, pequeños pozos por los que descienden al mundo inferior. Siempre es lo mismo, una y otra vez. En este segundo ejemplo, es todavía más evocador. ¿Por qué? Porque se ven las raíces de los árboles y cómo descienden hasta el mundo inferior. Y es en ese mundo inferior en el que se encuentran con todo tipo de entidades. Entidades que tienen forma animal, entidades que tienen forma humana, entidades que tienen forma totalmente ambigua. Desde la óptica cristiana pues serían demonios, pero desde la óptica del tradicionalismo no tiene por qué, no tiene ese componente malvado. Nuevamente, son los chamanes los que tienen esa capacidad. Mircea Eliade, que fue un estudioso del tema del chamanismo, él definió el chamanismo precisamente como las técnicas del éxtasis. ¿Por qué? Porque son los conocimientos que te permiten subir o bajar del mundo superior al mundo inferior. Son los conocimientos que te permiten ver la cueva como algo más que una gruta en la tierra y que te permiten usarla. ¿Cómo se accede a estos niveles? Pues a través de diversas técnicas como son el tambor, si os dais cuenta el tambor aparece un montón de veces, cánticos y por supuesto también el uso de sustancias. Sustancias que en nuestra historia occidental pues conocemos sobre todo por el tema de la brujería. También este sentido mítico aparece a través de lo que se llama, lo que Joseph Campbell, un mitólogo, llamó el viaje del héroe, que es un proceso cíclico que se repite una y otra vez en todos los corpus mitológicos del mundo, que pasa una serie de fases similares y cuya fase, digamos que límite, es la entrada en la caverna profunda. La entrada en ese inconsciente más secreto, más oculto, que es la boca de entrada al mundo inferior, del cual luego tienes que regresar con lo que allí encuentras en ese mundo, con los secretos que allí descubres. Esto que pongo aquí es un túmulo, que se llama el túmulo de Bosque Oscuro, está en Gales, y lo pongo porque es muy importante tener en cuenta que la cueva no tiene únicamente que ser un elemento natural, también puede ser un elemento artificial. Es decir, puede ser algo que tú construyas emulando la cueva. Porque a fin de cuentas los túmulos son eso. Y de hecho, en todo este mundo céltico de las Islas Británicas, especialmente en Irlanda, se considera que estos túmulos son la entrada a ese mundo de las hadas, a ese mundo de los dioses. En la conferencia de esta mañana me parece muy interesante porque se ha hablado de los moros y los mouros. Y se dice que siempre que algo es, sobre todo monumentos megalíticos, elementos que no tienen una explicación sencilla, se atribuye a los moros y a los mouros. Vale. Hay un paralelismo con lo que ocurre en Irlanda. ¿Por qué? Porque en Irlanda, cada vez que se encuentran monumentos megalíticos o cada vez que se encuentran túmulos, dólmenes, este tipo de elementos, suelen tener asociada una leyenda. Y esa leyenda solo hace referencia a que eso es algo de las hadas, a que eso lo construyeron las hadas, a que eso lo construyeron como un pueblo que vino antes de nosotros. Si nos vamos a España, los mouros son precisamente eso. Son como una especie de pueblo antecesor que estuvieron en la superficie y que llegado el momento se van a vivir al mundo inferior. Y lo que nos queda de ellos es túmulos, monumentos megalíticos, dólmenes.
¿Qué pasa? Que es muy sencillo que ese término mouro, con el paso del tiempo, y especialmente en un país como España, que tiene esa influencia musulmana medieval, mouro acabe convertido en moro, y que se atribuya a los moros cuando realmente no tiene nada que ver con el islam ni con los musulmanes, sino con eso que conecta el mundo antiguo. Pero quedémonos con dos ideas fundamentales. El significado de la cueva, el útero de la madre tierra, relacionado con la naturaleza y con los procesos de muerte y renacimiento, y la cueva como punto de entrada al otro mundo, al mundo de los espíritus, al mundo inferior, con el que tú entras en contacto con ciertas entidades. Vamos a ver ejemplos de esto a lo largo de la historia para que veamos cómo se puede conectar con nuestro presente, con nuestra situación actual. Y el primero y más evidente es el mundo griego. Normalmente solemos asociar el mundo griego con un mundo de filósofos, de racionalismo. Romped esa idea de vuestra cabeza, sacadlo. El mundo griego no tiene nada que ver ni con la filosofía ni con el racionalismo, sí con la filosofía, pero me refiero, no tiene nada que ver con ese mundo de orden, de matemáticas, de gente... Esa idea es una idea que se construyó a posteriori. Es una idea racionalista que se intenta imponer sobre los griegos. El mundo griego es un mundo de chamanes, es un mundo de brujos, es un mundo de nigromantes, es un mundo de misterios. Y de hecho los primeros filósofos son todos magos. Y no conciben la filosofía salvo como una especie de transmutación del alma. En ese mundo griego lo que nos vamos a encontrar son unos misterios muy interesantes vinculados a ciertas deidades. Ya las he mencionado, como por ejemplo Ceres en el mundo romano o Demeter, que es su equivalente griego. Con Dioniso, que también está relacionado con estas deidades. Y que van a encontrar su máxima expresión en Eleusis. Eleusis es una ciudad griega muy centrada en el cultivo, en torno a la cual se va a desarrollar un mito, que es el mito de Demeter, su hija Perséfone, y Hades, el rey del infierno. ¿En qué consiste este mito? Básicamente, Hades rapta a Perséfone y se la lleva al infierno. Allí le dicen que no debe comer nada del infierno, porque si no se quedará atrapada para siempre. Ella se come una granada y por tanto queda vinculada al infierno. ¿Qué pasa? Que su madre, que es una diosa de la naturaleza, de la regeneración, se entristece, la busca y desatiende por completo los ciclos naturales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se rompe el ciclo de muerte y renacimiento. Se queda estancado en muerte, no hay renacimiento. Si no hay renacimiento no hay cosechas. Y si no hay cosechas no hay alimento. La civilización se muere. ¿Qué pasa? Que en este mito, al final, consiguen llegar a una especie de acuerdo en el que Perséfone pasa una temporada con su madre y otra temporada en el infierno con Hades. Esto, más allá de la evidente explicación de los ciclos de invierno y de verano, nos alude a ese mito constante de muerte y nacimiento que luego se va a festejar en Eleusis. ¿Cómo se va a festejar en Eleusis? Pues a través de una serie de misterios, que eran los menores y los mayores. Los menores eran ahora mismo en estas fechas, en marzo, los mayores eran en septiembre, en los que procesiones de personas que se iban a iniciar, porque eran secretos, no se podía divulgar lo que ocurría dentro de los santuarios bajo pena de muerte, llegaban hasta el santuario. Allí había una cueva que decían que era la entrada al infierno, al reino de Hades. Y en esa ciudad había también un santuario. Esto es una especie como de grabado que intenta replicar ese santuario, la idea de ese santuario. Ese santuario estaba prohibido a los que no fueran iniciados y se describe como un lugar oscuro, lleno de columnas, en el que a los iniciados se les da de beber cierta cosa. Hoy en día pensamos que podría ser algún tipo de bebida fermentada que tuviese algún hongo psicoactivo, con lo cual se producía algún tipo de trance. Lo interesante de esto es que si veis esta imagen, ¿no os recuerda algo? ¿No os recuerda algo la imagen?
Volveremos a ello. Quedaos con esa idea también de beber algo dentro de la cueva, porque se va a repetir constantemente. Hay otros mitos relacionados con el tema de cuevas en la antigüedad, en la antigua Grecia. En la Arcadia, por ejemplo, existía la leyenda de Licaón. Platón ya hace referencia a esta idea de Licaón, y nos cuenta que en la Arcadia, cuyos habitantes se decía que eran más antiguos que la Luna incluso, que para los propios griegos ya eran antiguos, los habitantes de la Arcadia, vivía este rey que rendía culto a un Zeus que se llamaba Zeus Licaios, Zeus de los lobos, y que en una cueva que tenía en el monte Liceo celebraba una serie de rituales que implicaban canibalismo. Había un caldero lleno de vísceras humanas, de sangre, y los habitantes de esa región pues celebraban homenajes a Zeus a través de ese tipo de actos. ¿Qué es lo que nos dice el mito? El mito nos dice que Zeus, indignado por esto, se encarna para ver si es verdad, que hace eso en su nombre. Se hace pasar por un peregrino, llega al palacio de Licaón, y Licaón le ha de comer carne humana a Zeus. Zeus se enfada y entonces dice, vale, os comportáis como lobos, os convertiréis en lobos. Y los convierte en licántropos. Esto es uno de los mitos originales del hombre lobo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que más allá del mito, sabemos que en el monte Liceo se hacían rituales, porque la arqueología no lo ha demostrado. Y sabemos que en ese monte había una cueva, y sabemos que en esa cueva se bebían ciertas cosas. No podemos asegurar que fuese carne humana, vísceras o sangre, pero se bebía algo. Incluso hay testimonios de atletas de las Olimpiadas que habían participado en estos ritos y habían bebido de ese caldero. Y decían que tenían la habilidad, que eso les daba la habilidad de transformarse en lobos. Y que cada cierto tiempo lo pasaban convertidos en lobos. Y luego retornaban al mundo humano. Nuevamente, la idea de la cueva, el rito iniciático, beber algo. El mundo romano también va a encontrar elementos asociados también a los lobos y las cuevas, como por ejemplo las Lupercales. La Lupercalia, que es el origen de San Valentín, partía de la cueva de Luperco. Y desde ahí allí se hacían los sacrificios, y de allí pues, se extendía toda la ciudad. Es una idea que se repite constantemente por todo este mundo clásico. Claro, nosotros nos podemos preguntar qué ocurre con la península ibérica. Por aquí estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, estamos hablando de la prehistoria. ¿En la península ibérica encontramos este tipo de elementos? Sí. Y además de forma muy paralela, tanto a lo que encontramos en la prehistoria como a lo que hemos hablado del mundo clásico. Incluso con la figura del lobo como maestro de ceremonias en todos estos ritos iniciáticos. Estos son figuras del arte esquemático rupestre ibérico. Antonio las conoce muy bien porque las tiene tatuadas en el cuerpo. Pero si os dais cuenta, sobre todo en figuras como esta, los brujos están ahí. La figura que os he puesto al principio, de ese brujo mitad animal, mitad hombre, provenía de Francia. Aquí estamos en un contexto ibérico-mediterráneo. Nos encontramos lo mismo, figuras semi-humanas con cuernos, que también se consideran brujos. Se repite constantemente, una y otra vez, una y otra vez. Diosas. También encontramos diosas madres dentro del mundo ibérico. Estos son restos de cerámica. Y lo curioso es que esas diosas madres, en el mundo ibérico, aquí está cortado, pero aparecen rodeadas de lobos. Son diosas que dominan a los lobos. El lobo, que es un animal que también se asocia al mundo subterráneo, al mundo infernal, a los muertos, y que en el mundo ibérico va a tener que ver con las iniciaciones. Esto es una de las piezas más fascinantes que tenemos de la arqueología ibérica. Esta es la pátera de Perotito. La pátera es una especie de cuenco, de plata. Fijaos muy bien en los detalles. Tenemos centauros que representan ese salvajismo, corriendo entre árboles, como si fuesen bosques. También en la Arcadia del monte Liceo, del rey Licaón, se decía que era el lugar donde habitaban los centauros.
Y después, en la figura central, tenemos un lecho de serpientes. La serpiente no es gratuita, no es un simbolismo gratuito. La serpiente se asocia con lo telúrico, con ese conocimiento, también con el renacimiento, del cual emerge una cabeza humana que tiene puesta encima la piel de un lobo. Imaginaos por un momento lo evocador que tiene que ser, que tú estés en medio de un ritual, en medio de una cueva, alumbrado únicamente por el fuego, y te dan a beber un cuenco de plata, de un líquido espeso, parece sangre, no sabes lo que es, pero lo bebes, y según vas bebiendo y vas descendiendo el nivel, va emergiendo esa cabeza del lobo, como diciéndote, bebe, te vas a transformar en esto. La realidad es que sabemos que todo este mundo antiguo está plagado de rituales de magia guerrera, de magia licantrópica, que están relacionados con las cuevas, con la iniciación, y que tienen que ver con el hecho de transformarse en lobo, de transformarse en otros animales, pero frecuentemente en lobo. En el mundo ibérico además se da el contexto de las cuevas santuario. Cuevas santuario en las que el chamán, el descendiente de eso que hemos visto, esa figura con cuernos, hace de maestro de ceremonias e inicia a la gente que llega allí a la cueva. Ese chamán aparece ataviado con una piel de animal encima. De ahí los cuernos. Una piel de lobo, que representa el mundo de los muertos. Allí el iniciado bebe lo que tiene que beber y renace. La cueva ya está completando los dos elementos que mencioné al principio. Sirve de contacto con el otro mundo, con el mundo de los muertos, con el mundo de los espíritus, el mundo telúrico, y al mismo tiempo sirve de renacimiento. Cuando tú entras en la cueva y sales, ya no eres la misma persona. Igual que en el viaje del héroe, una vez que has completado el viaje del héroe y has vuelto, no puedes ser el mismo. El que ha visto lo que hay de verdad en la realidad no puede volver a ser el mismo, no puedes fingir que no lo has visto. No puedes fingir que nada ha ocurrido. Te ha cambiado por completo. Y además lo curioso es que en el mundo ibérico suele estar asociado a fuentes de agua. Generalmente todas las cuevas del mundo ibérico, las cuevas del santuario, tienen fuentes de agua. O en la propia cueva o cerca de la propia cueva. Fascinante, es una idea totalmente fascinante. Fijaos aquí, más piezas de cerámica, el lobo va a aparecer en el arte ibérico de forma totalmente abrumadora. Lo podéis encontrar en todas las formas posibles, en cerámica, en escultura, en orfebrería, en armas. Aquí lo que se ve es una figura humana que está sujetando de la lengua a un lobo. Porque este tipo de rituales implican muchas veces tanto el ser devorado por el lobo para convertirse en lobo como derrotar al lobo. Pero no pensemos en el derrotar al lobo como el que derrota al dragón, por ejemplo, el simbolismo cristiano, que se superpone sobre el dragón. No, no, no. Aquí el que derrota a la bestia, al monstruo, adquiere las cualidades del monstruo. Desde un punto de vista más psicológico, se podría decir que es tu demonio interno y que tú no matas tu demonio interno, tú lo controlas, lo dominas. Te conviertes en señor a ti mismo y adquieres poder a través de eso. Esto es un poco lo que intenta representar este tipo de elementos. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Habéis estado? Zugarramurdi. Si España tiene un caso paradigmático de brujería, es el de Zugarramurdi, en Navarra, casi en la frontera con Francia. Toda esa zona fue muy propensa a practicar brujerías. Nuevamente la cueva. ¿Qué se decía del proceso inquisitorial? Porque además lo curioso de Zugarramurdi es que el proceso inquisitorial está completamente pormenorizado. Puedes ver todos los detalles de todas las confesiones, de todo lo que se dijo. Y se dijo que allí había un culto, que ese culto estaba organizado, que tenía una jerarquía, que había maestros, que había aprendices, que buscaban nuevos neófitos, y que las prácticas de la aquelarre en sí tenían lugar en la cueva, y que a la cueva llegaban volando con los neófitos. Cogían a los neófitos, que iban a ser iniciados, les untaban de algo, probablemente algo psicotrópico, y que volaban al interior de la cueva, y que en la cueva se les aparecía el demonio, y que el demonio les transmitía los conocimientos, los secretos. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el chamanismo, el chamán que viaja al mundo inferior se encuentra con entidades que generalmente tienen forma animal que le transmiten secretos y le dicen: esta planta cura, esta planta mata, a través de este cántico puedes hacer esta cosa, a través de este conjuro puedes hacer esta otra cosa.
es exactamente lo mismo que encontramos en la brujería. El mismo paralelismo, solo que para intentar verlo hay que deconstruir primero toda esa imaginería cristiana que se ha atribuido de algo maligno y algo demoníaco. Podemos pensar que todo este tipo de elementos que son tan abundantes en el mundo pagano terminan cuando llegan las religiones abrahámicas, principalmente el cristianismo y el islam. Pero lo cierto es que no. Esta es una imagen que representa al ángel Gabriel revelando el Corán a Mahoma. ¿Dónde le revela el ángel Gabriel el Corán a Mahoma según la tradición de los propios musulmanes? En una cueva. Mahoma hace un retiro espiritual en una cueva y qué casualidad, en esa cueva se le aparece un ángel. ¿Qué es un ángel? Un espíritu. ¿Y ese espíritu qué hace? Le transmite conocimiento. Tal cual llevaba ocurriendo en prácticas chamánicas de la Arabia preislámica y del mundo entero desde hace siglos, incluso milenios. Se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué encontramos en el cristianismo? ¿Cuántos santos y místicos vivieron en cuevas? Montones. Aquí pongo el ejemplo de San Ignacio de Loyola. ¿Dónde compone, dónde tiene la revelación para componer las enseñanzas espirituales? En una cueva. Pero fijaos que lo que une precisamente al Islam y al cristianismo con ese mundo de chamanes, con ese mundo de brujos, paganos, es el aspecto místico. No es el aspecto ordinario. No es la gente que va los domingos a misa. No son los sacerdotes comunes y corrientes. Son la gente que se aparta, que busca esa vía mística, que se exilia, que como los chamanes del mundo antiguo intentan ir más allá, intentan trascender. Evidentemente estos elementos paganos van a perdurar. Esto es la entrada del Ministerio de la Agricultura. La imagen es claramente pagana. Esas cariátides de la entrada nos recuerdan a esas diosas de la agricultura. La imaginería se repite una y otra vez, una y otra vez. Hasta el punto que cuando llegue el siglo XIX, cuando surjan los neopaganismos, se va a intentar recuperar. Sobre todo en Europa Occidental. ¿Por qué en Europa Occidental? Porque fue la zona más castigada por el racionalismo y la industrialización. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que el ser humano de este periodo, a través del avance científico, del avance industrial, del avance tecnológico, ha sido completamente desarraigado del contexto espiritual, siente la necesidad de buscar algo, siente la necesidad de conectar con algo. ¿Cuál es el problema? Que ya no es capaz de conectar con el cristianismo, que ha sido su religión durante los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque lo siente agotado y muerto. Siente que es una religión que ha caducado. ¿Con qué se va a intentar conectar? Pues van a existir dos vertientes. Va a haber quien mire hacia Oriente y se intente conectar con el budismo, con el hinduismo, con religiones orientales, incluso con el sufismo, el islam. Y va a haber quien intente recuperar esas raíces perdidas, que aún se recuerdan de forma romántica, y que van a intentar traer de vuelta. Esto lo que tenemos aquí es un grupo de neodruidas en Stonehenge, que intentan reconstruir de forma romántica, remarco de romántica porque no tiene nada histórico, lo que ellos pensaban que era el budismo. ¿Cómo se relaciona esto con la cueva de la hiedra? ¿Cuáles de estos elementos, de todo esto que hemos mencionado, podemos rescatar para la cueva de la hiedra? Pues hay muchos elementos. Si empezamos por ese de atrás, del último que hemos dicho, a lo anterior, podemos ver ese intento de evocar el mundo antiguo, de evocar el mundo pagano. Ya de por sí la estructura de la cueva es bastante interesante, en forma de cerradura, terminado en un círculo. Realmente, en la gran mayoría de ejemplos arquitectónicos occidentales al menos, el círculo se utiliza simbólicamente, ritualmente, espiritualmente. Un almacén tú no lo haces de forma circular, no es práctico. Igual que un almacén tú no lo llenas de columnas, no es práctico. En este caso sabemos que, teorizamos
que allí había vasijas. Antes, cuando hemos estado allí en la cueva, hemos hecho la visita, hemos visto que aún quedan los huecos en los que estaban las vasijas. Vasijas que no tiene sentido que eso sea un almacén, porque sería totalmente impráctico. Pero sí que cobraría sentido si lo que tú quieres hacer es una réplica, tú intentas evocar esos misterios del mundo antiguo en los que se bebía algo dentro de la cueva. Más simbolismos. Las 10 columnas, los 10 séfiros del árbol de la vida hebreo. La propia estructura de la cueva también tiene forma de árbol, en el que partimos de un tronco y ramificamos las 10 columnas como esos 10 elementos de la cábala. El elemento esotérico está presente en todos los elementos de la cueva. Y luego está el elemento de la columna central. ¿Qué sentido tiene, si es un almacén, poner una columna central? No tiene ningún sentido. Estorba. Y esa columna no sujeta al techo, no es una columna de carga. Alguien la debió poner ahí en algún momento para alguna razón que no es práctica. Puede ser ritual. Puede implicar giros. ¿Por qué giros? Porque el hecho de girar alrededor de algo es un ritual muy común. ¿Por qué? Porque favorece estados alterados de conciencia, favorece trances, se ha puesto en práctica a través de un montón de culturas. Tenemos los ejemplos de los mayos, en la tradición occidental. Tenemos ejemplos en el mundo islámico. Las vueltas alrededor de la Kaaba. Vueltas alrededor de la Kaaba que no son una tradición islámica, porque antes de que el Islam llegase a Arabia, y antes de que la Meca se convirtiese en el centro del Islam, ya era un santuario pagano, y ya se hacía lo de girar alrededor de la Kaaba. No lo inventan los musulmanes. Y prácticas que encontramos en todo el mundo, incluidos en los pueblos nativos. Todos tenemos en la mente la imagen de los nativos americanos bailando alrededor del tótem de círculos. Es una imagen un poco estereotipada, es un cliché, pero realmente se practica. Yo cuando, por ejemplo, estuve en Finlandia, por retomar lo que he mencionado al principio de Finlandia, allí me contaron que una práctica muy común para transformarse en hombre lobo, que es en el fondo un estado alterado de conciencia, un trance, es dar 3 vueltas alrededor de un árbol, en un sentido. Y que para destransformarte, volver a ser humano, tienes que dar 3 vueltas en el sentido contrario. También nos recuerda mucho a eso que hemos hablado cuando estábamos allí en la cueva, de esos núcleos de poder que giraban, que ascendían y que descendían. ¿Qué hay de todo esto de verdad en la cueva de la hiedra? ¿Me lo estoy inventando yo ahora y me estoy quedando con vosotros? Pues podría ser. La realidad es que es una especulación. Son teorías. Realmente no podemos saber lo que allí se hizo fehacientemente porque ninguno de nosotros estuvimos. Pero son teorías que pueden convencer más, pueden convencer menos, y que a mí, si me preguntáis en lo personal, yo creo que tienen ese pozo de, como las leyendas, tienen ese pozo de verdad. Y para terminar, voy a quedarme con una pequeña reflexión que dice: la mayor maravilla de la humanidad no son las pirámides de Egipto, Chichén Itzá o el Taj Mahal. La primera y más intensa llama fue el misterio de la caverna, de la cual todo lo demás, hasta llegar a nuestros días, no son más que vulgares emulaciones que dirigían la noche. Todo lo que ha venido después de la caverna, todas las catedrales, todas las pirámides, todos los túmulos, no son nada más que imitaciones de eso que ocurrió al principio de los tiempos, que ninguno de nosotros vimos, pero que de alguna forma sigue estando vivo dentro de nosotros. Muchas gracias.